Quiero suplicarle que se ponga en pie y abra conmigo su Biblia en el libro de Jeremías. Los que no tienen Biblia, escuchen lo que dice la palabra. Amén. Jeremías, capítulo 6. Amén. Quiero hablar esta mañana sobre el tema las sendas antiguas y las sendas modernas. Amén. Amén. Sí. Aleluya. Vamos a leer de Jeremías capítulo 6, verso 16 y 17. Amén. Y dice así: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Siéntese. Amén. Gracias, Señor. Hermano amado, es lamentable cuando el ser humano, después que haya recibido grandes bendiciones de Dios, grandes beneficios de su parte, después de haber visto prodigios, rebelarse en contra, es lo más lamentable que puede haber. Sin embargo, precisamente eso fue lo que sucedió con el pueblo de Israel. Aquí está hablando directamente al pueblo de Israel, aquel pueblo que estuvo por 400 años esclavizados en Egipto, y que Dios en su misericordia decidió sacarlos de Egipto y pasarlos a tierra de Canaán. Amén. Sacarlos de la esclavitud, donde estaban al servicio de Faraón con capataces, donde hacían lo que Faraón les ordenaba, estando esclavizados ahí. Egipto para nosotros es tipo del mundo. Amén. Usted y yo estuvimos esclavizados por el diablo en este mundo. Amén. Obedeciendo, haciendo lo que el diablo nos ordenaba, lo que los capataces demonios nos hacían que hiciéramos. Muchos esclavizados en el vicio del licor, quizá por mucho que lucharon por salir de ese vicio, por dejar el vicio, nunca lo pudieron hacer por sí mismo, porque el hombre por sí solo no puede cambiar. Amén. La única forma de cambiar es a través de Jesucristo. Gloria a Dios. No hay otra forma. Entonces, como el pueblo de Israel estuvo esclavizado en Egipto, así nosotros estuvimos esclavizados en el mundo, bajo la autoridad, bajo el sistema satánico religioso y de vicios. Unos eran borrachos,
o éramos, otros eran mujeriegos, otros fumadores, otros bailadores, fiesteros, otros eran brujos, hechiceros, otros ladrones, otros estafadores, mal hablados, odiosos, orgullosos y de todo. ¿Por qué? Porque estábamos bajo el dominio, bajo la esclavitud de Satanás, como el pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto. Pero un día Dios decide sacar al pueblo de Israel de esa esclavitud y lo traslada a tierra de Canaán. Amén. Al igual nosotros, un día Jesucristo toma la decisión de elegirlo a usted y a mí. Yo a veces me pregunto y a veces hablo con Dios y digo, Señor, yo no entiendo cómo es posible que en medio de 7,000 millones de habitantes del mundo, tú me elegiste a mí. Amén. ¿Cómo es posible? En medio de 7,000 millones de habitantes, que dijera el Señor, tú me vas a servir a mí. Tú me vas a cantar a mí. Tú vas a alabar mi nombre. Quizá habiendo tanta gente en medio de esos millones de gente en el mundo que lo pueden hacer mejor que nosotros. Pero en medio de toda esa gran cantidad de seres humanos, Dios lo eligió a usted. A usted. A usted. Lo sacó de la esclavitud, de este mundo malvado y perdido. Y ahora le estamos sirviendo a Él. Eso sucedió con Israel. Israel estuvieron cautivos 400 años, los saca el Señor de Egipto, se ven en problemas. Usted que ha leído la Biblia sabe, cuando ellos salen de Egipto, se ven en problemas, ya cuando llegan al Mar Rojo, entre el ejército de Faraón y el mar. ¿Y qué hizo Dios? Abre el mar y los hace pasar en seco. Y Faraón, que representa al diablo, que lo venía siguiendo, terminó ahogado con todo su ejército en el mar. Así es que no hay por qué tenerle miedo al diablo. Satanás es un derrotado. Es un faraón derrotado. Ya está muerto. Sí. Hay gente que cuando se habla del diablo se asusta. No, hombre, si es un derrotado ya. Se lo derrotaron hace más de 2000 años. Lo derrotó Jesucristo. Ese faraón ya no tiene fuerza. Y si la tiene es para aquellos que se dejan. Pero usted y yo, que sabemos en quién hemos creído, sabemos que el diablo no tiene arte ni parte en ninguno de nosotros. Amén. Amén. Cuando Israel pasa el desierto, se ven emproblemados que el desierto es muy caliente. Altas temperaturas insoportables para un ser humano. ¿Y qué es lo que hace Dios? Les pone una nube. Una nube. Los cubre con una sombra. Y dice la Biblia que conforme el pueblo iba caminando, la nube iba sobre de ellos.
Y por la noche, para que caminaran también de noche, les pone una antorcha de luz. Amén. Y cuando tienen sed, les sacan agua de la roca. Cuando tienen hambre, les manda codornices. Mire, qué cuidado el que tiene Dios para su pueblo. Sinceramente, a veces nosotros nos afanamos porque dice la Biblia, dijo Cristo, ¿por qué debemos de comer o qué debemos de beber? Cuando sabemos que el Dios Todopoderoso, para Él no hay nada imposible. Pero como seres humanos nos asustamos y nos preocupamos. Y se nos olvida que el Dios que sacó al pueblo de Israel de Egipto, que los cuidó en todo ese trayecto, es el mismo que usted y yo le estamos sirviendo hoy. ¿Cuánto alaba yo por ello, hermano? Es el mismo, no es otro. Usted sabe la historia por la Biblia. Ellos se establecen en tierra de Egipto, donde había leche y miel en abundancia. En abundancia. El problema fue que a los años, al poco tiempo de haber salido de allá, y que Dios los estableció y los bendijo de una manera grande, hicieron un templo. Usted sabe lo del templo de Salomón, el gran templo donde ellos iban a adorar a Dios. Amén. Cuando ellos comenzaron, cuando ese templo estaba nuevecito, yo me imagino que esa gente estaba apasionada por ir a alabar a Dios, por ir a servirle a Dios. Sin embargo, cuando fue pasando el tiempo, la cosa fue cambiando. Mire cómo es el ser humano. ¿Por qué cree usted que cuando vino Jesús, y dice la Biblia, que un día, que le llama el domingo de resurrección, Jesús llega al templo, visita el templo, ya no el templo de Salomón, sino que el templo herodiano de Herodes. ¿Y qué hace él cuando entra al templo? ¿Qué es lo que ve? El templo convertido en un mercado. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué vendían ahí? Pues la Biblia dice. Pero no vendían solo eso, vendían un montón de cosas. Por supuesto, hermano, que el pueblo de Israel se corrompió porque sus líderes lo permitieron. Ahí está el problema. El pueblo se corrompió porque sus líderes lo permitieron, se vendieron. Por eso es que el primero que tiene que mantenerse firme en la palabra de Dios, en la doctrina correcta de la Biblia, tiene que ser el líder, la cabeza, porque si la cabeza anda bien, todo el cuerpo va a estar bien. Amén. Pero si la cabeza anda mal, todo el cuerpo va a estar mal. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué había pasado? En el templo había un jefe que le llamaban el sumo sacerdote. Él era el mero líder del templo. Lo que él decía, eso se hacía. Lo que él permitía, eso se hacía. Amén. Sí, gloria a Dios. Eso es en cuanto a la religión judía. Pero en cuanto a la política, estaba el otro líder que era el rey Herodes. El rey Herodes era un hombre conocedor de la palabra de Dios.
están en la escuela, ahí comienza la enseñanza de la palabra de Dios. Desde cuando empiezan a aprender a leer, el judío tiene que aprender lo que le llaman la Torá, o sea, el Antiguo Testamento, los 5 libros de la ley. Tiene que conocerlos por norma. Entonces Herodes conocía la palabra de Dios, al igual que usted y yo. Nosotros conocemos y sabemos qué es lo que dice la Biblia, qué es pecado y qué no es pecado. Herodes lo sabía. Los sacerdotes también. El sumo sacerdote, todos los sacerdotes que ministraban conocían la palabra de Dios. Entonces se pusieron de acuerdo el rey Herodes con los sacerdotes, con el líder del templo. Por eso usted lee en la Biblia que en el templo habían recaudadores de impuestos. Recargaban el impuesto. Parte de ese impuesto quedaba en el templo y parte se iba para donde el rey Herodes. Entonces a Herodes le convenía que hubiera negocio en el templo. Pero ¿por qué llegaron a ese extremo? El asunto es que usted sabe de que en ese tiempo, para expiar los pecados, había que sacrificar ciertos animalitos. Por ejemplo, el que era pobre, la gente más pobre, lo que llevaban era palomitas, o sea, palomas de esas de Castilla, ¿verdad? Porque eran más baratas y el pobre no tenía para comprar un cabrito o una oveja. Entonces eso llevaba y eso sacrificaba. Pero esto lo tenían que llevar desde su casa. Tenían que caminar kilómetros, cientos de kilómetros a pie o a burro, qué sé yo, porque no habían autobuses allá en ese tiempo. Había que caminar a pura pata. Amén. Como antes aquí, ¿verdad? No había. O a caballo, que tenía caballo, pues a caballo. Y allí llevaban sus animalitos para que se los sacrificara el sacerdote como expiación del pecado. O sea que el animalito moría en vez del pecador. Dice la Biblia que a esto se le llama remisión, redimir. O sea, el animalito pagaba la deuda del pecador. Entonces sacrificaban palomas, borregos y todos sus animales de sacrificio. Usted lee en la Biblia que se usaban para el sacrificio. Pero los tenían que llevar de lejos desde su casa y eso quería trabajo. Entonces dijeron los sacerdotes, dijo el sumo sacerdote, ¿saben qué? Quizás dijo, le vamos a hacer más fácil la cosa. Para que no nos estén trayendo desde su casa, que tanto les cuesta ese gran camino, se lo vamos a vender aquí. El pueblo dijo, pues está bien, pues, mejor. Nos evitamos eso, ¿verdad? Cargando animales desde la casa. Y cuando venimos aquí los compramos. Por eso se había convertido el templo en venta de animales. Ya parecía potrero ahí adentro. De todo se puede imaginarse usted. Y lo peor del caso es que habían cambistas, dice la Biblia, porque habían cambistas. Porque de las diferentes regiones ellos traían diferente moneda. Y ahí tenían que cambiar, tenían que hacer cambio. Eso se había vuelto como que es en la frontera, cuando usted va a México, que le cae aquel montón ahí para cambiarle pesos por quetzales. Eso era lo que hacían en el templo. Cambiar dinero. Se había vuelto un negocio, pero rentable para los
los líderes. Un negocio redondo, que es lo que hoy mismo se ha vuelto en muchas iglesias de esas grandototototas. Hermano, yo no quiero ofender a nadie. Yo sé que en todas las congregaciones hay gente santa, hay gente que es sincera, que busca a Dios de veras y quiere su salvación. Pero lastimosamente, un día de esto hablamos con una de mis hijas. Ella me decía: papi, ¿qué irá a pasar con estos pastores millonarios, que se han hecho millonarios con el dinero de la gente? Yo le digo: pues yo no sé, mija, qué va a hacer Dios, pero si yo fuera, yo no los dejara entrar al cielo. Solo Dios sabe lo que va a hacer con ellos. Pero en manera de pensar, esto está en un grave problema. Porque ya a estos hombres no les importa la salvación de la gente. No le importa la santidad de la gente. Eso sucedía con los pastores, los profetas, los falsos profetas de Israel, los sacerdotes, dice la Biblia, que se vendían por dinero. Hermano mío, el dinero es bueno, ¿o no? Amén. Claro. Si lo malo no es el dinero, lo malo es la forma como lo conseguimos y lo usamos. Porque si usted tiene su trabajo, su negocio, y trata de que en su negocio haya honestidad en sus ventas, pues Dios lo va a bendecir más. Si los productos que compra son buenos productos, usted sabe cuánto puede ganar. Gane lo justo. No es problema. Eso trae bendición. Ahora, si compra productos chuecos y los mete por buenos, ahí sí está en un grave problema. Sí. Pero si ahora justamente no hay problema. El problema en los sacerdotes era de que ellos habían quitado la mente de Dios. Su mente y su corazón ya no estaba en Dios. Su mente y su corazón estaba en el dinero. Por eso Jesucristo dijo: donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Cayeron ellos en eso. Entonces llega Jesús, entra en el templo. Dice un evangelista que se quitó el cinto, dice una traducción, y empezó a chicotear y a volcarle las mesas a los cambistas, a abrirle la jaula a las palomas, y se le empiezan a ir, y se hace un relajo. ¿Sabe usted que por eso lo crucificaron? ¿Cree usted que el sumo sacerdote se puso feliz con lo que hizo Jesús? Esa gente se endiabló. Los sacerdotes, ya me imagino, les cayó re mal esa acción que hizo Jesús. El sumo sacerdote le cayó re mal lo que Cristo llegó a hacer, porque le llegó a echar a perder su negocio. Al rey Herodes tampoco le gustó, porque para colmo el rey Herodes, que era rey de Israel en ese tiempo, conociendo la palabra de Dios, vivía en adulterio. Usted sabe por la Biblia que el rey Herodes fue el que mandó a cortarle la cabeza a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista era un siervo de Dios, un profeta que no se vendía con nadie. Y tuvo el valor de ir a decir al rey Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Por qué? Porque el rey Herodes le había quitado la mujer a su mismo hermano. Gloria a Dios. Está en adulterio.
Y donde hay adulterio, no hay bendición espiritual. Por eso que aquí se enseña, se predica que nosotros tenemos que cuidarnos de no caer en adulterio, hombres y mujeres. Que Dios nos ayude. Entonces, ¿qué sucedió? Ya la presencia de Dios ya no estaba. Porque lo único que evita que Dios se manifieste en una persona o en un grupo de personas es lo que se llama pecado. El pecado no es compatible con Dios. Donde hay pecado, Dios no puede estar. Donde hay fornicación, Dios no puede estar. Donde hay gente que estafa a otros y él como que sin nada. Gente que a veces, siendo conocedor de la palabra, siendo cristianos, roban. ¿O cree usted que no hay ladrones en la iglesia evangélica? Deje su cartera con 100 quetzales hoy antes de irse, ahí en la banca, y mañana lo viene a traer. Haga la prueba, tal vez le aparecerá la cartera, si al caso. Está buena, ya ni la cartera aparece. Ya vemos a los cristianos. Una hermana una vez, su esposo le compró su reloj allá en Villanueva. Su cumpleaños le regaló su reloj. Entonces ella, como ayudaba al pastor a ministrar, entonces una noche el pastor le dijo que fuera a ministrar a las hermanas. Ella se quitó su reloj porque a veces cuando pone así la mano en la cabeza se enreda el cabello, ¿verdad?, de la hermana con el reloj. Entonces se lo quitó y lo puso ahí. Tenía unos casilleritos en las bancas hacia atrás y ahí lo dejó. Y se vino a ministrar. Cuando regresó de ministrar, como todo el mundo estaba orando con los ojos cerrados, nadie se dio cuenta quién se rateó el reloj. Y llega la hermana triste con su marido. Fíjese que se me perdió mi reloj. ¿Cómo se me perdió? Lo dejé ahí, lo guardé mientras iba a orar. Cuando regresé ya no estaba. Ve, le dijo la hermana, pues hay ladrones ahí en la iglesia. A los pocos días le dice la hermana al esposo: ¿sabe qué? Miré, ¿qué? Mi reloj. ¿En dónde? En la mano de la hermana fulana, una diaconisa en la iglesia, diaconisa rata. Gloria a Dios. Por eso tiene por ahí que no todo lo que brilla Es oro. es oro. No hay que confiarnos, hay que ser siempre desconfiados. Porque cuando la gente se corrompe, cuando la persona no tiene temor de Dios, es capaz de hacer cualquier desgracia. Porque lo único que a nosotros nos hace evitar que no nos metamos a cosas malas es el temor de Jehová en nosotros. Si no hay ese temor, hermano, olvídese. Volvemos a la misma de antes. Si en la iglesia hay gente tremenda antes, hombre. Ahora se ve mansita porque Cristo lo cambió. No porque ver unos perversos y perversas. Entonces, ¿qué pasó? El pueblo de Israel, después de vivir en santidad, después de alabar a Dios con toda su alma, usted ve los años de David en esa época, cómo alababan a Dios ellos en el templo, cuando andaban cargando el arca, que no tenían todavía ni el templo, hermano. Adoraban de una manera apasionada a Dios. Estaban enamorados de Dios. Pero a medida que fue pasando el tiempo, el pueblo se fue corrompiendo. Fueron permitiendo que Satanás le metiera basura y basura y basura. Los líderes
pasando hoy en mucha congregación. Amén. Gracias a Dios ustedes aquí están en una cultura muy diferente a las ciudades. Pero vaya usted a ver las congregaciones de las ciudades hoy. Hace 40 años yo conocí pastores que eran mis amigos, con una doctrina impecable, sólida, siervos de Dios que me invitaron muchas veces para ir a predicar a sus iglesias en la década del 80. Gente santa. Recuerdo de un hombre que yo aprecié tanto, ya partió con el Señor. Una doctrina maravillosa. Ahí no se veía ningún hombre con pantalones apretados, porque hasta eso tenía cuidado en ese tiempo, ¿no es usted? Si a los hermanos tienen que usar, decía él, sus pantalones flojos, no apretados, como que son salchichas. Amén. Sí, usted sabe que hay mujeres que usan, no quiero meter a nadie, ¿verdad? No ese es mi propósito. Pero hay cristianos que para él es como el corriente. Yo lo hacía también, ¿sabe? Miren, cuando yo venía a Cristo, como yo fui predicador católico, mundanote, porque en el catolicismo se le echa todo. Allí bailábamos, íbamos al son de la moda. Y en esa época, en el 70, era la época de los peludos. Entonces yo me dejaba crecer el cabello, ¿verdad? Y amarraba una cinta acá. Y el diablo me decía, así te miras guapo, puro apache te miras, me decía. Era la época de los hippies con sus pantalones acampanados pero apretados de arriba. Ya se imagina usted, ¿verdad? La gran campana abajo pero de arriba. Pura pata de billar hacia arriba, ¿verdad? Pues así lo usaba yo. Y así llegué a Cristo, en esa condición. Entonces yo recuerdo que lo primero que el Señor me dijo, porque no fue mi pastor, fue el Espíritu Santo, después que yo acepté a Cristo, me dijo, te vas a ir a quitar el pelo como hombre, honesto. Y otro día me fui a la barbería, un montón de pelo que no tiraba. Yo sentía que la cabeza ahí ni me pesaba. Imagínense. Con mis pantalones tuve problema. ¿Y ahora qué hago con los pantalones? Gran campanón, así, ¿sí? Y delgadito de arriba. No solo que yo era seco. Imagínese usted. Seco. Delgado. Y la manga del pantalón de abajo, como que era falda de vestido de mujer. Cuando caminaba se hacía la basura. Entonces me fui con un sastre y que me los arreglara. Pero no me le quitó toda la campana y yo ya estaba acostumbrado a esa forma de vestir. Hay un video que usted puede ver ahí en internet que se llama Mi Primer Video, que me hicieron unos hermanos de Estados Unidos con las cámaras corrientitas que habían antes. Yo ahí, si usted me dice, ya soy predicador, ya soy cantante y estoy con pantalones. No muchos, pero se echa de ver. Sí, y bien apretado de arriba. Esto cambié, miré mis pantalones son flojos cuando yo me casé. Mi esposa, que es una gran sierva de Dios, recién casado, me dice una vez, viene y me dice, yo le voy a decir esto, no se vaya a enojar. Pero creo que un predicador tiene que ser honesto en su ropa. Su pantalón está muy pegado. Como uno no se da cuenta, ¿verdad? Para uno es corriente. Para mí no era problema. Yo le digo, sí, ¿verdad? Digo, pues no me lo ve. Pues ¿sabe qué hagamos? Digo, vaya con el sastre y usted me lo manda a hacer. Hasta el día de hoy ella me manda el pantalón. Ay, me siento tranquilo, ¿verdad? Sí. Increíblemente, pero los pantalones apretados del hombre le llaman la atención a muchas damas. Está provocando a las damas.
Y eso es pecado. Claro que uno no lo hace con esa intención. Igual que la mujer que usa falda. Usted aquí tiene el problema que la hermana usa corte ya más decente, pero en los pueblos no. Es falda y usan falda muy pegada. Todo eso. Entonces, hermano, es lo que está pasando en la iglesia. Si el pastor permite cositas así sencillas, si el líder lo permite, hermano, eso se va a volver un modernismo tremendo, que es lo que hay ahorita. Ese pastor que le cuento era tan centrado que a mí me gustaba y le copié mucho a él. Nada, las hermanas no podían cortarse el pelo aquí, nada, quitarse nada. Despuntarse el pelo, se los prohibía. Pero viera que no solo aquí en Guatemala, yo conocí en Los Ángeles, California, en San Pedro, California, me invita un pastor cubano en una iglesia que me dejó asombrado. Y yo digo, si nosotros en Guatemala somos tan sólidos, este está peor. Porque ahí, ¿sabe qué hacía con las hermanas? Cuando una hermana no tenía sus hijos, no salía embarazada, empezaban a investigar por qué. Eso me llamó la atención a mí. ¿Por qué la hermana fulana no sale embarazada? ¿No será que está enferma? ¿Tiene algún problema? ¿O es que está tomando pastillas? No me lo voy a tomar a mano, no lo estoy diciendo a ustedes, para que alguna hermana me está mirándome la serie ahí. Estoy hablando de la hermana de allá, ¿verdad? Entonces, si la controlaba, que estaba tomando pastillas, la ponía en gran disciplina. Claro que aquí no es así, pues no se hace eso, ¿verdad? Pero ahí así. Nada de collarcitos en el cuello. Nada de aretitos. Amén. Nada de pinturita. Nada. Este pastor que le cuento, su problema fue cuando él empezó a darle a su hijo mundanote que tenía, empezó a ponerlo a enseñar en la iglesia. Y en un programa radial que tenía, el muchacho enseñaba. Y una vez me llamó la atención cuando dijo él por la radio: hermano que me escuchas, hermana, hermano, le digo, si a ti te gusta el fútbol y no te quieren en tu iglesia, anda con nosotros, ahí te recibimos. ¿Ves yo qué mensajito es este? Hermano, le dicen por la radio, si a ti te gusta pintar, eso no es pecado, hombre. Si no te quieren en tu iglesia, hasta te doy la dirección para llenar mi iglesia, mi hermano. Te doy la dirección de la iglesia porque te vayas para allá. Qué triste eso, hermano. Eso es lo que ha pasado en mucha congregación. El papá era sólida, pero el hijo, un mundano. Y enseñando, mundanalizando a la iglesia. Hoy no sé ni cómo estarán, porque nunca me invitaron, porque saben que yo sigo en la misma línea de una doctrina. Hasta hoy. Yo no me voy a cambiar. Y yo he estudiado en seminarios con maestros modernistas que me han querido meter todo eso con Biblia en mano. Yo tuve un maestro que se puso con el pizarrón ahí y con la Biblia en mano, con texto de la Biblia, nos afirmaba que no es pecado que la mujer use pantalón, que no es pecado que se pinte. Y después yo le hacía son de bromas como él dice, y no es pecado que adultere también. Para ellos nada es pecado. Hermano amado, entre más honesta es la persona, a Dios más le agrada. ¡Aleluya! Amén. Si algo le agrada a Dios, es la honestidad. Entonces el pueblo de Israel, ¿qué había pasado? Se corrompieron. La Biblia dice que cayeron en la apostasía. Apostasía quiere decir que yo voy por un camino y de pronto me encuentro con otros caminos que parecen más fáciles.
Entonces tengo este camino que es el mejor, pero es un poco costoso para caminar. Hay tropiezos. Y agarro el atajo, que es más fácil. Eso quiere decir apostatar, desviarse del camino correcto y agarrar otro que aparentemente es el bueno, pero al final es camino de muerte. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué hace Dios con Israel? Es lo que estamos leyendo aquí. Porque aquí dice el texto, así dijo Jehová. No dijo cualquier hombre, fue Dios. Y les dice, paraos en los caminos y preguntad cuál es el buen camino y andad por él. Mire, esto a mí me recuerda a principios de mi ministerio. Mis primeros años de ministerio fueron duros. Yo tuve que caminar a pie hasta 40 kilómetros con mi maleta en la espalda, mi guitarra en la espalda, porque cantábamos así estilo dúo. Y una vez tenía que comenzar campaña en una aldea que se llama el Charhuite, Jutiapa. Entraba solo una camioneta. Yo llegué a la casa de otra campaña, como quien dice, hoy terminé campaña aquí y mañana tenía que comenzar allá. Entonces yo pasé por la casa de paso, solo visitando, saludando a mi esposa, a mis hijos. Iban 2 hermanos más conmigo y un pastor de una iglesia donde yo había estado. Cuando yo le digo que iba a ir a una campaña, dice, hermano Latín, yo no quiero acompañar. A él le gustaba tocar con una su concertina de aquellas grandototas. Me llevo mi concertina. Está bien, y se lleva su concertina. Pero resulta que cuando llegamos a Jutiapa, la camioneta, que la única que lo llevaba, ya se había ido. Entonces yo tendría que esperar hasta el siguiente día, porque eran 40 kilómetros de ahí para llegar a la iglesia. Tenía que esperar hasta el otro día, pero tenía que perder un día porque eran 3 noches de campaña. Tenía que dejar de predicar el primer día. Eso fue lo que a mí más me apenó, porque a mí nunca me ha gustado quedar mal. Entonces, cuando estamos esperando la camioneta y una hija de un pastor, enfrente de una iglesia, Príncipe de Paz, nos dice, la camioneta ya se fue. Y ahora yo le digo, y ella contenta, no dice, pues como ya se fue la camioneta, quédense aquí en la iglesia hoy en la noche. Feliz, queríamos estar nosotros cantando y tocando, ¿verdad? ¿Verdad? Pero infelices. Yo digo, no, yo creo que nos tenemos que ir. ¿Cómo? Me dice, ¿se van a ir? Sí, le digo yo. Pero si son 40 kilómetros, me dan a las 10 de la mañana. Era el tiempo en la guerrilla. Aparecían muertos por todos lados. Teníamos que poner unos pinales donde no había casas. Y jalamos, hermano. Sin almorzar, sin cenar. Para no cansarles, nos dieron a las 7 de la noche y hasta a esa hora íbamos a una casa. Y nos sentamos. Yo mis pies sentía que así me hacían. El pobre hermano con la concertina, gran animalona que llevaba. Ya se imagina usted. Ya se iba arrepentido de haberme acompañado. Cargando su animalón, unas cuestonas a pie. Y con un hambre bárbara. Entonces digo ahí, hablemos, vimos unas lucitas y unos ranchitos. Y me acerqué yo a hablarle a las personas. Ya eran las 7 de la noche, a esa hora la gente cerraba, ya se acostaba. Era porque la guerrilla no podía andar ahí de noche. Entonces cuando nosotros le hablamos, se asustó y le digo, no tenga pena, somos predicadores, somos evangélicos. Y entonces sale la señora y me dice, ¿para dónde van? Para el Charhuite. Ay, Dios, me dice, ya vamos cerca. Le digo, no, me dice, falta bastante. No, que decepcionó. Nosotros sentados en la calle en unas piedras, sin luz, sin nada.
Y le digo, mire, no tiene unas tortitas por ahí que nos venden, aunque sea fría, que no aguantamos el hambre. Digo, yo ya apagué el fuego, tengo tortillas, pero son frías. Tengo que si nos llevamos, mire, cuando uno tiene hambre, hermano, no importa estar tiesas las tortillas. Nos lleva un poco de tortilla, un puño de sal y un cuentón de agua. Con eso cenamos. Y seguimos, hermano. Pero resulta que como a las 9 de la noche llegamos al cruce de 3 caminos y sin conocerlo. Aquí sí le digo el hermano de aquí. Ya no. Pasamos. Porque si agarramos uno, ¿qué tal si no es este? Vamos a parar a saber a dónde. Y si agarramos el otro, igual. Entonces, ¿qué hacemos? Pues sentémonos en el cruce del camino. Y de repente le digo, Dios nos manda a alguien por ahí. Porque silencio aquí, no se va a volar nadie, andaba por todo el tiempo la guerrilla. Y nos sentamos, bajamos la guitarra, el hermano con su acordeón y la maleta con ropa y nos sentamos en unas piedras a platicar ahí. A esperar. ¿Ahora por qué? Porque queríamos preguntarle a alguien antes de agarrar el camino. Y mire, por providencia divina, allá a lo lejos, al rato estaba ahí, vimos una lucita, se apagaba y se encendía, era un foco. Se apagaba y se encendía. Uno de esos que andan, salen en la noche a cazar conejos. Y lo que hace Dios, ¿verdad? Iba. Y donde nos miró se asustó. Y como que se quería regresar, pero al fin avanzó. Al rato se tocó con nosotros. Y lo saludamos, le digo, mire ustedes, yo creo que Dios lo puso a usted aquí, le digo. Sí, que nos vamos para el Chagüite, pero estamos aquí, en medio de estos 3 caminos y no hayamos cuál agarrar. Ah, dijo, pues el camino correcto es este, el de la izquierda. ¿Qué tal si nosotros vamos recto? ¿O agarramos el otro? A parar a saber a dónde. Por eso dice acá, dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad. Ese es el consejo de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Detenernos y preguntar. Pero ¿a quién le vamos a preguntar? Número 1, el primer lugar a donde tenemos que ir a preguntar es la palabra de Dios, la Biblia. Si usted quiere orientar su vida hacia Dios, lea la Biblia. Usted quiere tener consejo, cómo dirigir su familia, cómo educar a sus hijos, vaya a la Biblia. ¿Quiere usted saber cómo vivir, cómo lograr superar la vida matrimonial? Vaya a la Biblia. ¿Quiere saber cuál es el compromiso del hombre para con la mujer y la mujer para con el hombre? Vayamos a la Biblia. El problema de la iglesia cristiana evangélica es que la mayoría no le gusta leer la Biblia. Es más, hay evangélicos que ni Biblia tienen y saben leer. Sí, no le gusta leer la Biblia. Yo quiero que usted sea honesto esta mañana y que levante la mano. ¿Cuántos de ustedes han leído por lo menos 2 veces la Biblia completa de Génesis a Apocalipsis? 1. Solo el pastor. ¿Y el resto? ¿Qué lee? Nada. Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras porque me parece que en ellas tenéis la vida eterna.
Dios aconsejó al pueblo de Israel, aquí está en la Biblia, que enseñaran a sus hijos la palabra de Dios y que se la pusieran como frontal en su frente, es decir, que la memorizaran y que la escribieran en los postes y en los dinteles de sus casas. Que hayan textos ahí. Pero ¿qué es lo que hay a veces en los hogares de los evangélicos? En la pared. Yo no sé si el evangélico tiene un hijo pícaro que no quiere nada con Dios. Lo que va a ver en la pared es un póster de mujeres desnudas. Yo he estado en hogares de pastores posando por varios años en mi ministerio. Y hay pastores que me han dejado en cuarto que son de sus hijos. ¿Qué es lo que hay pegado en la pared? Pura basura. Hijos de evangélicos. No leen la Biblia. El verdadero evangélico cristiano tiene que leer por lo menos 2 capítulos diarios. 2 capítulos diarios. Yo tengo mi Biblia de lectura. Ya me acabé una. Pero tengo otra que me regaló mi esposa. Esa es solo para lectura diaria. Para gloria de Dios, leo la Biblia en la mañana y por la tarde. De Génesis a Apocalipsis. Perdí la cuenta, para gloria y honra de Cristo, cuántas veces he leído la Biblia completa de Génesis hasta Apocalipsis. Aproximadamente unas 10 a 15 veces. Ahorita ya voy nuevamente por el libro de Jeremías. Diario. Pero a la iglesia no le gusta leer. Pastor, póngalos a cantar, eso sí les encanta. Mire, si usted pone a la iglesia a cantar 1 hora, se la comen cantando, pero sí. Hacen una gritería, una brinquería, pero póngalos a leer la Biblia y póngalos a orar, para eso no sirven. A veces yo oigo iglesias que dicen, tal 10 cultos de oración. ¿Qué oración? Una cantaleta hacen todo el culto. Lo que menos hacen es orar. Eso es lo que el diablo le ha metido a la iglesia. Canta, mejor solo canta, pero no oigas la palabra de Dios. No la leas, no ores. Eso se llama la misericordia del diablo. Y sí, dice el atarantado de evangélico. Estaba en un ayuno un día, fue el año pasado, finales del año. Y vino a mi mente la noche que yo me convertí a Cristo. Hace más de 40 años. Acepté a Cristo en una iglesia. En ese tiempo era un campo pequeño como de 15 miembros más o menos. Hoy es un templo grande, es una central de niveles. Yo ya fui pastor 5 años de esa iglesia. Y en ese campito yo acepté. El pastor, un hombre humilde, sin preparación académica, sin tanta preparación teológica, pero un hombre centrado en la palabra de Dios. Recuerdo que cuando yo acepté esa noche, el 19 de mayo de 1979, al final del culto, el pastor dijo: hermano, mañana domingo hay ayuno para hacerle guerra al diablo. Y dije yo, hermano, esa noche yo me había convertido. Y había sentido la gloria de Dios. Yo había llorado como un niño tirado en el altar. Y dije, cuando el pastor dijo así, ayunar para hacerle la guerra al diablo. ¿Y sabe por qué? A mí me impresionó. Porque yo desde niño me llamó la atención eso del diablo. ¿Sabe por qué? Porque yo crecí en medio de 2 pueblos. Y los 2 pueblos, cada pueblo hace su feria titular. Por un lado está el pueblo de Yupiltepec, que hace hasta hoy su feria titular del 15 al 20 de octubre. Por el otro lado, mi pueblo que está cerca, Tezcatempa, Jutiapa,
que celebra la feria del 1 de noviembre al 5. Entonces, seguidita las ferias. Nosotros sin dinero, con mis padres, yo soy hijo único de mis padres, no tengo más hermanos ni hermanas. Mis papás me llevaban a la feria y me encantaba ir a la feria. Imagínense que me encantó tanto la feria que cuando crecí me fui a trabajar a las ferias. Yo anduve trabajando en una empresa de fuegos mecánicos, ruedas voladoras, rueda de Chicago. Yo aprendí a armar y desarmar la rueda de Chicago, la rueda voladora, la rueda de caballitos, porque me encantaba la feria. Pero lo que quiero decir es que cuando mis padres me llevaban a esas dos ferias, cuando eran niños, íbamos solo a ver, porque no había dinero, éramos pobres económicamente. Mi mamá un montón de tortillas se echaba para comprar algo de comida allá en el pueblo y comer, llenarnos bien, y de ahí era divertirnos. Eso es lo que hacía. Entonces yo me acercaba a las loterías y me gustaba mucho ver los cartos, las figuritas de la lotería. Pero de todas las figuritas de la lotería, la que más a mí me impresionaba, ¿sabe cuál era? El diablo. El diablo, un animalote feo así con cachos, la narizota así, puro navajón así, una cola con una lanzota en la mano y las patotas puro gallo. Y yo me quedaba mirando la figura, qué feo es el diablo. Pero en las velas a los viejitos les encantaba contarnos historias, y en las velas nosotros la patojada nos acercamos a escuchar las bobadas de los viejitos. Usted sabe que los patojos son muy curiosos, ¿verdad? Se mete a oír las pláticas de los viejos. Pues nosotros ahí a rueda hacíamos, y había un viejito bueno para contar historias. Y él contaba historias que con el diablo se pueden hacer pactos. ¿Ah? Pactos. Pacto para tener dinero. Pacto para pelear. Pacto para tener mujeres. El señor era pacto, decía, está bonito esto. Ser pacto. Y no que se me mete eso en la mente, pues. Y cuando ya estuve más grande, empecé a comprar libros, folletos, con oraciones satánicas. Yo alabo a Dios que Dios me rescató por su gracia. Amén. Que no permitió que yo me metiera a eso. Pero sí tuve la intención de hacerlo. Hoy que me he dedicado a estudiar mucho sobre todo eso, me doy cuenta que sí es verdad. Sí es verdad. El ser humano puede hacer pacto con Satanás, que Dios lo reprende esta mañana. Y por eso yo le doy duro. Por 40 años Él me ha dado duro a mí y yo le doy duro a Él. Sí. Pues cuando el pastor dijo, vamos a ayunar para hacerle guerra al diablo. Dije, entonces yo ayuno también. Pero según yo, el ayuno que hacía la iglesia evangélica era igual que el de la iglesia católica. Porque la iglesia católica nos decía el sacerdote, hijos, allí se ayuna los Viernes Santos, cada año, Viernes Santo. Y yo decía, hijos, el Viernes Santo hay que ayunar. ¿Pero en qué consistía el ayuno? Era que nos íbamos sin desayunar a la misa de 8 de la mañana. Entonces, la misa tardaba 1 hora. Se terminaba la misa de 8. Pues a entregar el ayuno. Entonces casi no era ni ayuno, ¿verdad? Porque como a las 10 por ahí estábamos ya comiendo. Entonces yo dije, la iglesia evangélica seguro que así es. Y otro día temprano yo ya estaba en la iglesia. Antes que abrieran la iglesia yo ya estaba ahí. Comienza la escuela dominical. Y dije, pero aquí es diferente. Comienza la escuela dominical. Ya, hermano, pero ya vamos llegando a las 10 y nadie se va, sino que sigue el culto. Ya casi imagina usted cómo me sentía yo. Y que si la escuela dominical se terminaba a las 11 y comenzaba el devocional, 1 hora para las 12.
Bueno, cuando terminaron a las 11, dije yo a las 11, entonces nos vamos, ¿verdad? Le digo el pastor, bueno, aquí se termina la escuela dominical. Y dice, oye, ahorita nos vamos a ir. ¿Qué? Ese ratito dice, hermano, nadie se va porque hay que comenzar el devocional. Ay, Dios mío, me da vergüenza irme. Salirme yo solo y nadie se fue, pues. Pero bueno, dije, le voy a hacer ganas. Nunca había ayunado yo así. Pues yo venía del catolicismo. Hasta las 12. Cuando dijo el pastor, bueno, a las 12 se acaba el culto, terminamos y nadie se vaya a ir. Ah, dije yo, entonces, ¿nos van a dar almuerzo? ¿Verdad? Nadie se va, digo, repitió 2 veces el pastor, nadie se va porque comenzamos la primera oración de la tarde. Padre Santo. Pero el Espíritu Santo ahí me tenía. Yo en mi carne yo hubiera querido irme, hermano, yo me hubiera ido. Pero es lindo cuando el Espíritu Santo lo sujeta. Ganas no me sobraban de irme a comer, pero no me pude salir. Bueno, comienza. La oración, la primera oración era de 2 horas. 2 horas. Decía el pastor, si se cansa de rodillas, póngase de pie pero orando. Si se cansa de pie, siéntese pero orando. Si se cansa sentado, acuéstese pero orando. Yo recuerdo que había un diácono que se acostaba así, se tiraba, sintiendo la presencia de Dios, hermano. Miren, se hacían unas campañas que nadie quería irse, porque cuando está la presencia de Dios es algo lindo, hermano. A mí me molesta cuando hay gente que dice, sentimos la presencia de Dios, cuando no está sintiendo mi papa, hermano. Sí, no hay nada. Está vacío. Yo cuánta gente oigo trae un púlpito, hermano, estamos sintiendo la presencia de Dios, no está sintiendo nada. Es mentira, es un tremendo mentiroso o mentirosa. Si no siente nada, pues no abra la bocota, no diga nada. Porque cuando el Espíritu Santo desciende es algo maravilloso. La gente comienza a llorar. Por eso yo no le creo a aquello que pasa a cantar coros tras del púlpito y hace como que estoy llorando y no le sale ni una lágrima, ni de cocodrilo. Es un tremendo mentiroso, puro payaso. Así no que ore, no llora nada, no se le sale nada. Pero ni babas le sale al bandido. Por eso hay que leer la Biblia. Estudiar la historia de la iglesia. Bueno, dije yo, las 12, la 1, las 2 de la tarde, dije yo seguro que a las 2, pues vamos. ¿Qué? Digo el pastor, hermanos, solo vamos a descansar unos 15 minutos y le entramos a la última oración. Padre Santo, hermano. Yo miraba las tortillas como que eran platillos voladores. Era mi primer ayuno. Ay, gloria a Cristo, pero fue eso lo que Dios usó para llamarme al ministerio. Fue eso lo que Dios usó para empezar a usarme en el canto, para escribir canto, para escribir libros, para gloria a su nombre. He escrito 7 obras literarias, más de 200 himnos. He viajado a toda Centroamérica para gloria, que esto sea para la honra de Jesús. México, Estados Unidos, predicando. Está la iglesia grandes y pequeñitas. He dormido en buenos hoteles y me ha tocado dormir en el suelo. No hay problema. He comido suculentas comidas en hoteles. He comido con aguacate, con chile, con los hermanos ahí. Amén. No es problema. Para mí no es problema. Viajamos en carro y viajamos a pie. Hasta hoy. Amén.
Pero fue ahí donde Dios me comenzó a preparar y a hablarme. Yo sé lo que es que Dios me hable audiblemente mencionando mi nombre, diciéndome 2 veces, Manuel, Manuel. Sé lo que es que me diga, yo voy a hacer esto contigo, te voy a mandar aquí. Amén. Pero eso es cuando uno comienza a buscar a Dios, cuando se somete de veras. Y hermanos, si vimos la oración, ¿qué? Imagínense a las 2 de la tarde, la última oración era de 2 a 3 otras 2 horas, hasta las 4 de la tarde. Ya puede imaginar usted cómo estaba yo, todo débil. Pero eso me sirvió y me gustó. Cada domingo, hasta hoy, para gloria de Dios, era mi yerno, nosotros casi todos los domingos ayunamos. Solo hay un problema, que decía que a finales de este año, a comienzos de este año, estaba en un ayuno y el Señor me dijo, la iglesia, mi iglesia, ustedes están cayendo en un grave error. Ustedes han dejado la senda antigua y han tomado la moderna. La senda antigua, me dice, el ayuno era todo el día. En la senda moderna, el ayuno termina a las 12. Yo no le estoy diciendo, mi hermano, que un ayuno a las 12 no valga. Claro que vale. No existe hora, horario, ni tiempo para ayunar. Lo que sí le puedo asegurar, que el diablo sabe muy bien que un medio ayuno no le hace ni cosquillas a él. Satanás sabe perfectamente bien que un medio ayuno no le hace nada a los demonios. Gloria. Yo son pocas las veces que hago medio ayuno, para gloria de Dios. No solo para jactancia, no para ver si usted se anima a terminar siquiera a las 4 de la tarde. Orando, no cantando, orando. Claro que hay que cantar, pero cante poco y ore mucho. Aleluya. Aunque se duerme en la banca, no importa. Algún día se va a despertar. Siempre y cuando no se vaya a morir, pero no va a quedar ahí una vez. Doblado. Esa es la senda antigua que nosotros hemos perdido. La senda de la santidad, de la pasión. Como cuando un joven está enamorado de su novia con la que se va a casar. ¿Qué hace un muchacho cuando está enamorado y su novia le dice, mira, te espero a las 4 de la tarde en tal lugar? ¿A qué hora llega él? Los 10. Media hora antes está ahí, hasta masticando el chicle, para que no le vaya a sentir el toque, ¿verdad? Sí, ¿por qué lo hace? Porque está enamorado. Que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo nos toque para volver a enamorarnos como al principio. Muchos de los que estamos aquí sabemos lo que sucedió cuando aceptamos. ¿Qué sentimos? ¿Qué sentíamos? Y sabemos qué sentimos hoy. Hoy nos cuesta alcanzar ese toque del Señor. Yo les soy sincero. Yo sé lo que es sentir la presencia de Dios en mi vida y llorar a mares. Yo solo, a veces en mi cuartito que tengo en la casa. Llorar amargamente, solo, tirado ahí, a veces acostado en una hamaca llorando. Pero sé también lo que es no sentir nada. Sé lo que es pasar horas de rodillas queriendo sentir la presencia de Dios y no hay nada. No porque esté en pecado, sino porque Dios no quiere manifestarse. Porque el Espíritu Santo nadie lo va a obligar a manifestarse. Él se manifiesta cuando Él quiere y en la persona que Él quiere. Aleluya. Póngase en pie.
Yo quiero orar por aquellos que quieran venir a aquel altar. Si no siente pasar aquí, no se venga. Pero si siente venir, venga a aquel altar así de pie como estaba cuando entramos aquí. Yo necesito de Dios. Yo necesito del Espíritu Santo. Yo necesito que Él me ayude para santificarme más. Sé que a veces me falla. Gracias. Pero yo no me quiero fallar. Yo quiero servirle a Él. Yo quiero santificarme cada día para Él. Pero Él sabe que solo no puede. Necesitamos de su ayuda. Oh Señor, gracias. Puedes tocar el fondo musical de adoración de la hora de esta. Músico, por favor. Oh Señor, gracias. Oh Dios mío, ayuda a este pueblo, Padre. Para buscar Jesucristo. Espíritu Santo, por favor, ayúdame. Espíritu de Dios, por favor, ayúdame. Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos ese toque de lo bendice para este pueblo. Levanta hombres y mujeres. Úsalo, Dios mío, en la predicación, en el canto, en la música. Oh Dios mío, que el Espíritu Santo los unja. Oh Jesucristo, gracias. Gracias, Jesús de Nazaret, Dios Todopoderoso. Oh Señor, te agradezco por darle esta bendición. Gracias por mis hermanos, tus siervos, que antes no habían invitado para que predique tu palabra, para que enseñe tu palabra al pueblo. Oh Dios eterno. Gracias, Jesús.
Gracias. Pueden pasar a su lugar, hermanos y hermanas. Pasen.